Bueno, muchas gracias a la Diputación de Málaga por permitirme participar en este seminario y aportar mi píldora. Como ya os habrá contado Arantxa, pues yo me he dedicado durante más de 10 años al tema de robótica agrícola y empezamos en una pequeña empresa en Lepe porque lo que queríamos era recoger fresas. Empezamos haciendo pequeños prototipos de juguete casi porque la tecnología hace 10 años no era tan avanzada y hasta los últimos años evolucionó de una manera abismal, donde ahora gracias a la inteligencia artificial, con el deep learning y los productos tecnológicos nuevos como cámaras mucho más avanzadas en 3 dimensiones a precios asequibles, ha permitido que hagamos productos totalmente innovadores, mucho más revolucionarios que hace 10 años y tengamos muchísimas más posibilidades. Yo siempre que la gente me pregunta que a qué me dedico, digo, no, yo hago robótica agrícola. Siempre la gente se imagina cosas de este tipo, ¿no? Como unos robots súper complejos que están en el campo, que son inaccesibles. Y no es nada más lejos de la realidad. La robótica agrícola en verdad es mucho más simple de lo que parece. No son vehículos agrícolas como tractores normales que han tenido de toda la vida, pero con la peculiaridad de que le añadimos ya componentes tecnológicos que los hace independientes. O sea, son autoguiados, no necesitan ningún personal que lo vaya conduciendo, lo vaya controlando, son inteligentes, pueden tomar decisiones y hacen labores que básicamente mecánicas, que cada vez es más difícil que lo haga un humano o que resulta más rentable que se haga directamente mecánicamente. Existen muchos tipos, por ejemplo, aquí vemos una máquina, la máquina de Agrobot, el último modelo que tenemos, es un modelo de vehículo modular, por lo cual se puede adaptar más bien como una especie de Lego a diferentes cultivos y los brazos ya, gracias a la tecnología que tenemos últimamente, se adaptan directamente al tipo de cultivo simplemente con su sensoría, ¿no? Existen otro tipo de robots más pequeñitos, ágiles, que se dedican, por ejemplo, como el que tenemos aquí a la derecha, para recolocar plantas en invernaderos, por lo cual te ahorra muchísimo tiempo de personal moviendo plantas de un sitio a otro y eso de manera inteligente lo va gestionando. O como el vehículo que tenemos ahí abajo, que es una cosechadora de Nueva Zelanda que se dedica a coger kiwis. Que en verdad el robot es una combinación de lo que es el robot con los brazos mecánicos que van cogiendo el fruto con el vehículo, que suelen ser vehículos autónomos, modulares, en los cuales si tú, por ejemplo, haces recolección, le acoplas los brazos de recolección de ese fruto. Pero durante el tiempo que no hace recolección, ese mismo vehículo le puedes añadir un depósito y puedes estar pulverizando productos por el campo o simplemente adaptando otro tipo de aperos para ir haciendo diferentes labores, con la ventaja de que este vehículo es autoguiado. Existen muchísimos prototipos y si os metéis en internet vais a ver infinidad de vehículos destinados a la agricultura, de robots que están saliendo y numerosas startups. Yo ya últimamente me pierdo con tantas startups y tantas soluciones. Hace 10 años, en el mundo de la fresa, en la robótica, o sea, que hacíamos robots para fresa, había como 2 empresas, 3 empresas en todo el mundo. Unos en Australia, otros en California y nosotros en Huelva. Y a día de hoy podría decir que hay como más de 30 o 40 empresas desarrollando robots para recoger en particular la fresa, que es uno de los cultivos. Ya en diferentes cultivos hay miles y miles y miles de prototipos. No solo los robots sirven para la recolección, sino sirven también para el tratamiento de los terrenos, ¿no? En este caso vemos aquí la máquina verde de Nio Technologies, que lo que hace es que remueve mecánicamente todas las malas hierbas en los cultivos. Va con una cámara de visión artificial y va detectando cuáles son las plantas que no corresponden con el cultivo y directamente las eliminas mecánicamente. Existen otro tipo de máquinas también que hacen eso mismo, pero en vez de mecánicamente lo hacen simplemente echando productos químicos que matan a esas plantas en particular y solo en el área seleccionada donde está la planta que quieren eliminar. ¿Por qué han llegado los robots al campo? Pues básicamente hay muchísimas, muchas razones, pero la principal es por la que más nos llaman a nosotros muchas veces por la falta de mano de obra en el campo. La falta de mano de obra es un problema que hay últimamente aquí en España. Tenemos, por ejemplo, en el sector de la fresa, siempre hay falta de mano de obra y se tiene que recurrir a mano de obra extranjera que no siempre es fácil encontrar. Y en otros países como en California o Australia, pues la mano de obra escasea muchísimo más. Y están apostando mucho por la robótica. No porque elimine
la mano de obra, porque al final no la elimina, simplemente la transforma y lo que hace es una recolección muchísimo más efectiva. Y los robots, aparte de la mano de obra, trabajan de una forma mucho más eficiente, porque puede identificar los frutos con más precisión que los humanos, sabe identificar enfermedades, cosa que todos los recolectores no saben identificarla. Un robot lo tiene programado y si lo identifica simplemente elimina ese fruto, lo quita del medio y no contamina el resto. Y por higiene. Muchas veces la forma de recolectar exigimos que los trabajadores, etcétera, cumplan unos mínimos de higiene que siempre es difícil conseguir, y con una máquina siempre tienes un entorno aséptico y evitas muchísimo contacto humano. Y otro de los retos de mecanizar el campo con robots es por el tema que ha hablado antes nuestro compañero Juan, que era el tema de la población mundial, que para 2050 vamos a ser 9.700 millones. Y hay un reto a día de hoy de que tenemos que ver cómo podremos alimentar toda esa población con los recursos que tenemos, que son limitados. Entonces, utilizando robótica, pues podemos aumentar muchísimo la eficiencia del campo. Los robots están cogiendo mucha importancia y prueba de ello es que la Federación Internacional de Robots, la IFR, afirma que los robots agrícolas son los segundos más vendidos después de los de seguridad y defensa, con lo cual eso nos hace un poco la idea de lo importante que son. Y si nos fijamos y buscamos también información sobre inversión actual en robótica agrícola, cada año se duplica o triplica y está empezando ya una revolución en el tema este. Este auge también viene muy relacionado con el tema de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, y también gracias a los alcances a la aparición de la inteligencia artificial y el deep learning, que hace que sea mucho más fácil y asequible poder programar robots y buscar soluciones que sean rentables para el agricultor y eficientes. Muchas veces los agricultores, yo siempre me he encontrado que tienen miedo a meter robots en el campo, ¿no? Es normal, una persona, o sea, no todo el mundo conoce el mundo de la informática, la ingeniería tal, y decir que le vas a meter un robot en el campo es algo como chocante, ¿no? Y mira, pues yo no sé programar, ¿qué hago yo con un robot? Asusta un poco, ¿no? ¿Necesitas tener conocimientos de robótica para poder utilizarlos en el campo? Pues la verdad es que no hace falta tener conocimientos de programación. Obviamente, las primeras fases de prototipado, las pruebas y tal, pues se tiene un equipo técnico, tal, pero que no lo tiene que poner el agricultor. El agricultor lo único que va a hacer va a tener un móvil con una aplicación y el robot será una herramienta más del conjunto de sistemas que tenga en su cultivo inteligente. En este caso, el robot sería la mano ejecutora que cosecharía, que mataría malas hierbas, que haría diferentes labores de transporte de cajas, etcétera. Y aparte, otra labor muy importante que es la captación de información. El robot, al ir planta por planta recolectando frutos y tomar imágenes de eso y saber en cada imagen qué frutos tienes, cuáles son maduros y cuáles no son maduros, eres capaz de tener toda esa información en una nube y aplicar esa información para hacer modelos predictivos de la producción de los próximos días. Si combinamos toda la información de frutos medio maduros que tenemos con información meteorológica o de la fecha del estado de la campaña en el que estamos, somos capaces de predecir muy bien la producción en el futuro. Y los robots forman tienen un papel muy importante en ese aspecto, porque tendrían almacenado toda la información de toda la parcela. No una estimación, sino toda la información. En el caso de Agrobot, como ya conté, bueno, empezamos hace 10 años y al principio eran vehículos un poquito más grandes, más pesados y tal, y menos adaptables con una tecnología más antigua. Nosotros utilizamos básicamente webscan con cacitos que cogían la fresa y gracias a los avances de la tecnología hemos cambiado totalmente el concepto de la forma de trabajar. Y aquí tenéis, por ejemplo, cómo se ve una cámara 3D. Una cámara 3D y una pinza conseguimos localizar dónde está el tallo de la fresa madura, cogerla y depositarla suavemente en una bandeja sin ni siquiera tocarla, porque muchos
muchas de las empresas se dedican a coger la fresa con un gripper y al final eso lo que hace que si una fresa está enferma vas contaminando a las demás que vas tocando. En este caso se hace con pinzas y no solo se puede hacer en este fruto, sino que se puede hacer en muchísimos más que sean equivalentes. Al final el reto, lo difícil de esto no es ya lo mecánico, sino el trabajo está en enseñarle al brazo a identificar cuáles son los frutos que quieres que recolectar y cómo. Si, por ejemplo, quieres recolectar alcachofa, que es algo que ya se está haciendo también, simplemente le enseñas al sistema muchas fotos de alcachofa, lo testeas y con el tiempo la máquina identifica las alcachofas mucho mejor que un ojo humano. También esta tecnología con los vehículos autónomos nos ayuda mucho a la hora de hacer otras labores paralelas que no son la recolección. Nos dimos cuenta cuando estábamos en California en las parcelas que siempre había trabajadores que cogían un tractor con un ventilador muy potente que aspiraba todos los bichos que estaban encima de la fresa. Claro, ese trabajador se comía todos los bichos y estaba 24 horas en un entorno un poco hostil. Y aparte de que simplemente esa persona lo único que hacía era dirigir el tractor por las parcelas infinitas que hay allí. Y desarrollamos un vehículo autónomo, este chiquitito que se ve abajo a la izquierda, que es el Bug Vacuum, que lo que hace con vacío, absorbe los bichos y los mata chocándolos contra la rejilla que está arriba. ¿Qué pasa? Que al ser autónomo puedes ponerle la potencia que quieras, que no está echándole todos los productos a ningún trabajador que esté encima, sino que va solo y encima te ahorras a la persona que está 24 horas encima de la máquina controlando simplemente que la máquina no salga del rail. Sueltas esta máquina y cada 8 o 10 horas te llega una alerta al móvil diciendo que tienes que repostar gasoil, llega, le echa gasoil, le das al play y sigue para adelante. No tiene ninguna complicación. Hay otras empresas que están surgiendo, bueno, en el mundo, como ya he dicho, hay muchísimas. Básicamente salen por Norte Europa, por Australia y por Estados Unidos, sobre todo en California. En Francia tiene la empresa Neotechnology, tiene tiene variedad de robots, pero en particular este me gusta mucho porque lo que hace es que en un cultivo va identificando cuáles son las plantas que pertenecen al cultivo y cuáles no. Y mecánicamente, de una forma bastante sencilla, va eliminando todas las plantas que no pertenecen al cultivo y así evita el tener que tener a un personal siempre dedicado a retirar todas las malas hierbas. El vehículo es totalmente autónomo, identifica por dónde tienen que ir las ruedas, va totalmente, hace los cambios de calle, todo perfectamente. Es bastante versátil. Y no solo se le pueden poner ese tipo de actuadores, sino que cualquier actuador que se le ocurra a un agricultor pues lo puede ir poniendo, a la vez que también va recogiendo toda la información de todas las plantas que están en tu cultivo. Después hay una empresa muy interesante en California, Abundant Robotics, que lleva muchos años desarrollando un robot para recoger manzanas. La manzana es un cultivo bastante importante allí y siempre han salido varias empresas que se dedican a desarrollar robots y esta en particular es mi favorita por la manera que tienen de hacerlo y la que yo creo que tiene más proyección. Fijaros que combinan el robot con también un poco adaptar la plantación a la robótica. Es como cuando sale el coche, pues empezar a hacer carreteras, pues un poco igual. Si adaptamos si adaptamos un poco al cultivo para facilitar la recolección con robots, aparte de que también lo facilitaría si lo recoges a mano, pues aumentamos mucho la eficiencia de este tipo de tecnologías. En Nueva Zelanda, una de mis máquinas favoritas es esta que recoge kiwi, como enseñé antes, y ahora dentro de un rato podemos ver un vídeo donde podemos ver cómo trabaja. Aparte de que el vehículo es súper modular y se le pueden poner multitud de accesorios, la forma que tiene de recoger kiwi también es impresionante. Esto lo llevan desarrollando en Nueva Zelanda. Y esta empresa empezó haciendo máquinas en fábricas que se dedican a clasificar manzanas y decidieron dar el salto al campo, más que nada por la demanda que hay de robots y por ahora están creciendo bastante rápido. Al final, el robot, como ya dije antes, formará parte de un sistema de un cultivo inteligente, será un eslabón más
y gracias a él podremos tener mucha información para tomar decisiones en todo lo que es el cultivo, en tanto a riego, en tanto pronóstico, predicción de producción, etcétera. La robótica ya empieza a ser rentable en muchos de los cultivos. O sea, ahora mismo algunos cultivos los que se está empezando, pues no es rentable obviamente porque lo que se está es testeando con las nuevas tecnologías la manera más óptima de poder hacer la recolección. Pero muchos de ellos ya, por ejemplo, el Bug Vacuum o otros tipos de robots que se dedican a mover cajas dentro del cultivo ya son rentables. Y poco a poco pues se van a ir introduciendo en el campo y va a ser más común ver este tipo de fotos de un agricultor con un robot al lado. Pero es importante que también apostemos por ello, porque la robótica agrícola avanzará siempre que haya una buena comunicación entre las empresas tecnológicas y los agricultores. Porque al final los agricultores son los que nos dirán qué es lo que se necesita exactamente, porque muchas veces desde el punto de vista del ingeniero desarrollamos cosas, pero hasta que no vemos las cosas en el campo y las ensayamos bien, no sabemos desarrollar bien óptimamente el producto. Eso es lo que yo siempre me he encontrado, que he diseñado muchas cosas, llego al campo y no valen para nada, porque al final el campo es otro mundo diferente, más hostil o más simple, o dependiendo del caso, y al final es un trabajo en equipo entre los agricultores y las empresas tecnológicas, no solo es la responsabilidad de uno. Este mundo de la robótica es una revolución que está comenzando y ya iréis viendo muchas noticias, como yo, por ejemplo, en LinkedIn todos los días me aparecen 40 vídeos de nuevos robots, nuevas soluciones tecnológicas para la robótica agrícola y es impresionante y en el futuro va a ser una de las revoluciones y uno de los negocios más grandes que pueda haber. Y los primeros agricultores y empresas que empiecen a adaptarse son los que van a liderar al final el mercado el día de mañana. La robótica no es algo tan lejano, siempre hemos pensado que bueno, ya llegaron los robots, pero es que los robots ya están ahí y tenemos que empezar a creérnoslo y a trabajar con ellos, porque si no lo hacemos, al final nos van a pasar por la derecha otros mercados, otros países y nos tendremos que adaptar tarde o temprano. Cuanto antes lo hagamos y lideremos el cambio, muchísimo mejor. Os voy a poner un vídeo de cómo funcionan los robots. Aquí. El primero que vamos a ver es la máquina de Agrobot, que como veréis es una máquina que se puede almacenar como cualquier otro tractor o apero agrícola que haya en tu parcela. No necesita que tenga un entorno súper limpio porque lo puedes lavar con una manguera a presión si te hace falta. Y el control, como ya veis, es una pantallita donde tú le dices, quiero recoger fresa en la parcela 3, en la parcela 2 y va solo. Perdona, tienes que cambiar la pantalla porque se está escuchando. Sí, no sé cómo bajarlo aquí. ¿Ya se mejor? Lo que quieres compartir es el vídeo, ¿no? Sí, estoy compartiendo el vídeo, ¿se ve? Vale, no se ve. Ahora lo que se ve es la presentación, entonces al compartir pantalla Vale. tienes que elegir la pantalla donde se ve el vídeo dentro de tu ordenador. Vale, voy a averiguarlo. Vale. A ver. Además, un vídeo súper interesante. Sí, pero no, a ver cómo... Deja ver aquí. Ahora, compartir pantalla, segundo. Compartir pantalla. Aquí. Vale, pensaba que era mucho más. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Vale. Gracias. Bien, bueno, como decía, perdonadme. Este es el vídeo de Agrobot, que como veis se puede almacenar en cualquier parte de la parcela. Es como un tractor normal, no necesita que tenga cuidados especiales ni que se trate, que no es como un portátil que lo tienes que cuidar bastante bien. Se puede limpiar incluso con una manguera a presión. Aquí en el vídeo vemos cómo trabaja, en este caso, en entornos hidropónicos, en invernadero, que es donde más rendimiento tiene porque la fresa está mucho más expuesta y mucho más limpia porque no toca el suelo. Pero claro, no siempre el agricultor está dispuesto a cambiar de un sistema tradicional a un sistema hidropónico debido a los costes que ello conlleva.
con lo cual la máquina se puede adaptar. Tú le cambias el ancho de ruedas y le cambias la configuración del brazo un poco y ya puedes trabajar en cualquier tipo de suelo durante horas. Otra de las ventajas que tiene la robótica agrícola es que no tiene horarios. Tú pones el robot a trabajar y puede trabajar 24 horas. Es más, si trabaja por la noche, como vemos en el vídeo, trabaja mucho mejor porque la visión artificial es muchísimo más eficiente cuando tenemos un entorno de luz controlada. Y aparte, en el caso particular de la fresa, te conviene recogerla por la noche porque la fresa está más fría y te dura más, se ven menos los daños. Muchas veces uno de los problemas en la recolección de las fresas es que se recoge caliente y se marcan los daños. Esta máquina Gus es una máquina que se dedica a pulverizar campos. Miraron los campos enormes que tiene que estar una persona pulverizando, aparte de que no es un entorno agradable para trabajar y pulverizando, es un trabajo monótono y aburrido. Tú simplemente sueltas este robot en el campo, le programas por GPS qué parte de la parcela quieres pulverizar y el robot va automáticamente moviéndose por la parcela. Ahora seguramente se ve ahí como tú no tienes el mapa GPS, le indicas por dónde quieres ir, qué tipo de pulverización necesitas, qué velocidad, lo dejas actuar solo y lo único que hará es que te llamará si tiene algún problema, que en este caso pocos problemas puede tener. Ahora vemos la máquina de Nueva Zelanda que recoge kiwis, que es en el vehículo que antes enseñé, se le acopla este módulo de brazos y fijaos la velocidad que recoge kiwi y la precisión que tiene. Y es que además una fruta que es bastante resistente y se puede meter por tuberías tranquilamente que no se va a dañar. Y esta es la máquina que recoge manzanas de allí de California, que está por San Francisco. Ahora mismo se ve como un prototipo con un brazo, obviamente, cuando tengan el brazo optimizado, se desarrollará un vehículo que tenga 20, 30 y vaya mucho más rápido. Pero a día de hoy el reto está en que el brazo se trabaje bien y de manera eficiente y recoja la máxima cantidad de manzanas. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido un poco mi, mi visión de la robótica agrícola a día de hoy y espero que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta, pues aquí me tienen a su disposición. Muchas gracias, Fran. Pues sí que hay bastantes preguntas. Yo te las voy a ir leyendo, ¿vale? Para que tú puedas contestar. Mira, la primera de ellas, por ejemplo, preguntan, ¿transformar la mano de obra será un problema para perder puestos de trabajo? No se van a perder puestos de trabajo. Básicamente, los robots lo que van a hacer es suplir la carencia de mano de obra que hay y un poco también los trabajos que son menos agradables, porque a nadie le gusta agacharse a recoger fresas, pero sí prefiere estar a lo mejor al final de la hilera seleccionando fresas en un entorno mucho más cómodo. Al final lo que hace es que con la misma cantidad de trabajadores tienes una producción muchísimo más eficiente con unos trabajos mucho menos agresivos para el cuerpo. O sea, que transformar lo que hace es, en todo caso, mejora las condiciones de trabajo. Vale, y luego el tema del precio. ¿Qué precio puede tener un robot para recolectar kiwi o manzanas, por ejemplo? Hombre, esa es una pregunta ahora mismo bastante difícil de responder porque muchas de las empresas tienen esas máquinas en fase de prototipado. Pero nosotros en particular para la fresa, el precio que pusimos a la máquina era el que te permitiría amortizar la máquina en menos de 4 años, básicamente. Y si entraba en precio más barato que que amortizar en 4 años, sí estábamos en precio. La cantidad ahora mismo no sé decírtela, pero obviamente si se vende un producto a un agricultor, él tiene que ser capaz de amortizarlo rápido, si no, no es eficiente. Luego también nos preguntan por aquí, la fresa es un caso típico de inversión en tecnología, como habéis explicado esta mañana. ¿En qué otros cultivos la robótica es rentable actualmente? Ha dicho que hay más cultivos, pero me gustaría saber cuáles en concreto, más allá de la fresa, los kiwis o las alcachofas. ¿Se trata también de productos, como nos dijo Juan, donde el margen de beneficio es alto? Hombre, en particular la robótica, a diferencia de los otros cultivos, en este caso se aplica para cuando tú tienes que hacer una recolección selectiva. Entonces, pues también tienes, por ejemplo, espárragos, tienes uva de mesa. La uva de mesa pues tienes que recolectarla de una manera también especial y ahí también se están ensayando prototipos.
De más cultivos, yo ahora mismo no sé decirte en particular en cuál es algo rentable, pero sí te puedo decir que en espárragos sí hay bastantes máquinas ya que lo recogen. Y se están ensayando también el tema de melocotones y otros tipos de frutos de hueso que demandan el tipo de robot, este tipo de máquinas. Ujú. También, bueno, te dan la enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Sobre los olivos, ¿hay algo como robots para recolectar las aceitunas? Pues bueno, en el caso del olivo no es necesario un robot que vaya recogiendo las aceitunas una a una, pero sí existen máquinas, y de hecho en Córdoba, si no me equivoco, está Moresil, que es bastante pionera en el tema de los olivos. Tienen máquinas vibradoras con sus paraguas que lo que hacen es que vibran el olivo, caen todas las aceitunas en esos paraguas y recogen automáticamente, van cargándolo en camiones. Esa es la manera que tienen ellos de automatizar el proceso de recolección de la aceituna, básicamente vibración. No compensa el tener brazos robóticos que vayan aceituna por aceituna, eso no es rentable para nada. Pero sí el poder utilizar el tema de vibración, que funciona bastante bien en muchos de los cultivos, para poder ahorrar un poco en los costes de mano de obra. Ujú. Nos preguntan también en el tema del olivar, dicen por aquí, en el caso del olivar, ¿dónde cree que está el punto fuerte de la robotización? El punto fuerte de la robotización está en hacer autónomos los vehículos vibradores de olivos y combinarlos con los vehículos que recolectan las aceitunas que recogen estos vibradores. A día de hoy, tecnológicamente tienen resuelto el tema de la vibración y yo sí soy consciente de que hay empresas en Sevilla que han estado ensayando con vehículos autónomos, con vibradores, en este caso creo que era Isotrol, y que iba un vehículo totalmente autónomo con dos vibradores que iba solo por el campo y no necesitaba ni siquiera el operario que estaba dentro del vibrador. Por lo cual hay avances en eso y pronto tendrán soluciones seguramente bastante rentables. También nos preguntan por aquí, ¿cómo podemos ayudar a los pequeños agricultores con la robótica? Pues bueno, básicamente para ayudarle primero es que empiecen a adaptarse a las nuevas tecnologías, no solo con la robótica, sino con el tema de sensorización, de monitorización de todo el tema, como comentaba a lo mejor nuestro compañero Juan. Y después los grandes agricultores son los primeros un poco que tienen que ir apostando en la robótica, porque al principio va a ser un poco más inversión que retorno, porque obviamente te necesitará hacer muchos tipos de ensayos y no siempre las primeras versiones garantizarán rentabilidad. Un pequeño agricultor, si se mete en un tipo de proyecto de esto y no sale bien, es muy probable que pase necesidades financieras. Una empresa grande siempre lo puede hacer mejor. Por eso nosotros, por ejemplo, en Agrobo hemos trabajado siempre con las empresas más grandes de fresa. No se nos ocurriría con un pequeño agricultor porque es que ponemos su economía en peligro. Pero en el momento que empiezan a avanzar este tipo de tecnologías, ya sí se le puede ir dando esta tecnología a los pequeños agricultores cuando ya tienen una garantía de que sí le puede sacar rendimiento. Mientras se pueden ir informando de cuáles son los sistemas de cultivo que mejor trabajan para la robótica que está entrando. Si, por ejemplo, sabe que en el hidropónico tiene el doble de rendimiento que en suelo, pues puede empezar a trabajar, a cultivar en hidropónico para que el día que lleguen los robots, él ya está adaptado. Porque la robótica no es solo meter el robot, sino tú adaptar tu terreno y tu forma de trabajo a eso. Estupendo. Pues hasta aquí son las preguntas que nos han hecho para ti. Y nada, darte las gracias. Ha sido una presentación muy interesante. De nuevo aquí en el chat te dan las gracias. Fenomenal, Fran. Un saludo, muchas gracias. O sea que Gracias. ha resultado de muchísima utilidad todo lo que has contado. Y otra espectadora también, muchísimas gracias, un saludo. Bueno, para Y lo nada, que quieras nos despedimos. siempre Era... te en contacto. Hoy no te he oído. Que para lo que necesiten, si tienen más preguntas o quieren más información, que siempre pueden Sí, contactar conmigo. nos han pedido, sí, nos están pidiendo pues que tengamos disponibles las presentaciones, habrá gente que las pida seguramente. Y así pues también darle continuidad, ¿no?, a todas estas píldoras formativas. Así que nada, contigo terminamos hoy la jornada. Muchas Muchas gracias. gracias Un por placer. estar con nosotros y nada, nos vemos en la siguiente. Venga, gracias. Gracias, Fran. Adiós.